Hola, hola, qué gusto que nos acompañen en un nuevo programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Yo soy Gualberto Morales, su profe de matemática. Y hoy continuamos afianzando los conocimientos de funciones. Y para el día de hoy, les invito para que tengan a mano, como siempre, un cuaderno para que puedan tomar sus apuntes y además un lápiz. ¿Qué tema vamos a abarcar el día de hoy en nuestra clase de matemática? Pues hoy vamos a trabajar con la composición de funciones. ¿Qué es una composición de funciones? ¿Qué tipo de condiciones debería tener para que se cumpla una composición de funciones? ¿Siempre existe la composición de funciones? Esto y más lo vamos a ver en nuestra clase del día de hoy. Pues manos a la obra, tengan a mano siempre el cuaderno para hacer sus apuntes. Les quiero contar que tengo una amiga que quiere comprarse un celular y le dieron un cupón de 30,000 colones. Cuando fue a visitar una tienda para comprar su celular, adivinen qué, en la tienda estaban en oferta los celulares. Tenía un 20% de descuento. ¡Wow! Entonces, ella me pregunta, ¿y me podrán aplicar el cupón y el descuento? Yo, por supuesto, claro que sí. Y le dije, pero es importante el orden en que te lo apliquen. ¿En serio? Ella pensaba que era lo mismo. Pues eso vamos a comenzar a analizar en este momento. Observemos entonces nosotros la situación que tiene mi amiga al comprar su celular y tener el cupón de 30,000 colones y tener un descuento del 20%. Al aplicarle el descuento del 20%, observemos lo siguiente. Vamos a representarlo primeramente por medio de una representación tabular. Los precios de los celulares en la tienda rondan entre 100,000 colones a 1,100,000 colones. Apliquémosle el 20% a estos precios. Por ejemplo, si el celular cuesta 100,000 colones, ¿cuál es el 20% de 100,000 colones? Muy bien, 80,000 colones. Por cada 100,000 colones, el 10% va a ser de 10,000 colones. Entonces, el 20% son 2 veces 10,000, es decir, 20,000 colones. A 100,000 le vamos a restar 20,000 colones. Si hacemos esto con los demás precios, ¿cuál es el 20% de 300,000? 240,000. De 500,000, 400,000. Y así sucesivamente con todos los precios que hemos puesto acá. Estos son algunos precios de celulares que hemos tomado. El más barato, 100,000 colones, y el más caro, 1,100,000 colones. Recordemos que si tenemos el 100% del precio y le restamos el 20%, obtenemos el 80%. Quiere decir que nosotros podríamos expresar esta relación de la siguiente forma. Si utilizamos y recordamos que el 80% es igual a 0,80 o bien 0,8, podríamos expresarlo de la siguiente forma. Vamos a denotar a esta función como f de x igual a 0,80x. Ahora vamos a verificar a ver si se cumple esta relación que hemos determinado en este momento. Ahora bien, el precio al aplicarle el 20% de descuento y luego le aplicamos el cupón de 30,000 colones. Veámoslo tabularmente. ¿Cómo podríamos nosotros representarlo entonces? Ahora, observemos que el precio es 80,000, 240,000, 400,000, 560,000, 720,000 y 880,000. Es decir, es el precio que ya tiene el 20% de descuento. Entonces, si le restamos 30,000 a cada uno de estos, el que costaba 80,000 ahora nos va a costar 50,000, el que costaba 240,000 ahora cuesta 210,000 y así sucesivamente con cada uno de los precios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hicimos? A cada valor
X del celular, a cada precio X, le hemos restado 30.000. Y observen cómo lo podemos expresar de forma general. Y le hemos puesto a esta función g de x igual a x menos 30.000. ¿Cómo vamos hasta este momento? Recuerden, lo que estamos haciendo es determinar si al aplicarle el cupón y el descuento se obtiene el mismo precio. Eso es lo que estamos viendo. ¿El orden importará, sí o no? Tengan presente eso. ¿Importará el orden en que se apliquen el cupón y el descuento? Vamos a verlo. Ahora bien, si combinamos las dos tablas, es decir, el precio al aplicarle el 20% de descuento y luego el cupón, observamos lo siguiente. ¡Wow! Vean qué interesante. En nuestra primera fila tenemos el precio original, que lo hemos denotado con X. En la segunda fila tenemos f de X, que es el precio al aplicarle, ¿cuánto? El 20% de descuento. Y en la última fila, en la tercera fila, ya tenemos el precio cuando le aplicamos el 20% de descuento y además el 30% que le descontamos del cupón. ¿Qué podemos observar en esta tabla? Observe que la segunda fila es el ámbito de F. Entonces, toda esta fila representa el ámbito de F. Pero, además de ser el ámbito de F, es el dominio ¿de cuál función? De la función g. Anótelo, esto es importante. El ámbito de F coincide con el dominio de g. Esto va a ser muy importante en las composiciones de funciones. Excelente. Ahora bien, veamos cómo se construyó el criterio. Recordemos que X representa el precio regular del celular. Y primero definimos a f de X como el precio de compra del celular. Y lo expresamos. F de X es igual a 0,80X. Porque lo que hicimos fue al aplicarle el descuento del 20%. Ahora, si solamente se aplica el cupón de 30.000, ¿cómo lo podemos hacer? Observemos lo siguiente. Entonces, X va a representar el precio regular del celular. ¿Y qué va a representar G de X? El precio de compra, es decir, cuando ya le aplicamos el rebajo de los 30.000 colones. ¿Y cómo expresamos esta función? Decíamos X menos 30.000, porque X iba a representar el precio regular de dicho celular. ¿Cómo vamos hasta este momento? Muy bien, excelente. Ahora, observemos acá. Ahora vamos a determinar una función cuando le aplicamos el cupón y luego el descuento. Entonces la hemos denotado como f de g de x, esta nueva función. Y observemos aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que tenemos la función f g de x es igual a f de x menos 30.000. Recordemos que x menos 30.000 es la función g de x. Pero ahora hay que evaluarlo en la función f. Y recordemos la forma de la función f, que teníamos 0,80 por x menos 30.000. Por lo tanto, esta nueva función, la función f de g de x, es igual a 0,80 menos 24.000. Aquí tenemos nuestra primera composición de funciones. Tengámosla por ahí porque la vamos a ocupar más adelante. Ahora, si aplicamos primeramente el descuento y luego el cupón, ¿cómo podemos expresar esta composición de funciones? De la siguiente manera. La vamos a representar como g de f de x. En este caso, recordemos, ¿quién era f de x? ¿Lo recuerdan? 0,80x. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos en la función g. Recuerdan que la función g era x menos 30.000. Entonces vamos a hacer la sustitución en esa x por 0,80x. Y obtenemos esta nueva función, 0,80x menos 30.000. Tengo una pregunta para ustedes. Mucha atención acá. ¿Cuál composición da el precio más bajo? ¿Cuál de las dos? Observemos. Tenemos la composición f de g de x, que es igual a 0,80x menos 24.000. Pero también tenemos la composición
g de f de x, que es igual a 0,80 menos 30.000. ¿Y cómo nos damos cuenta cuál nos da el precio más bajo? ¿Qué podemos hacer? Observemos lo siguiente. Acá en la primera le estamos restando 24.000, pero en la segunda le restamos ¿cuánto? 30.000. ¿Cuál de las dos composiciones nos da el precio más bajo? Correcto, muy bien. La que le restamos 30.000. Entonces, al hacerlo de esta forma, vamos a obtener un mejor precio en la compra de dicho celular. ¿Vieron que no era lo mismo? ¿Vieron que sí es importante el orden en que aplicamos el cupón y el descuento? Excelente. A tenerlo presente y anotémoslos por ahí. Continuamos. Ahora bien, si ya tenemos nosotros un poco lo de la composición de funciones, definámosla. ¿Qué es una composición de funciones? Una composición de funciones de la función f con la función g se denota, observemos acá, como la composición de f y g. Y ahora bien, ¿cómo se define? Se define de la siguiente forma. Se define como la composición de f y g de x igual a f de g de x. O también lo podemos leer f compuesta con g. Otra forma de poder leerlo. ¿Qué es importante en la composición de funciones? Por supuesto, considerar el dominio de la composición. ¿Y cuál es el dominio de la composición? El dominio de la función f compuesta con g es el conjunto de los elementos x del dominio de g, cuyas imágenes g de x pertenecen al dominio de f. Mucha atención acá. Esto es importantísimo en la composición de funciones. Si tenemos la composición de f y g de x y esta está definida, siempre que tanto g de x como f de g de x estén definidas. Eso es importantísimo porque de otra forma no existiría tal composición. Pero veámoslo un poquito mejor la composición mediante este diagrama. Tenemos la composición de la función f y g. Entonces, primero tenemos este primer conjunto. ¿Recuerdan el nombre del primer conjunto? Dominio. ¿Y el segundo conjunto? Correcto, muy bien. Acá tenemos, estamos relacionando un elemento x con su respectiva imagen que la hemos denotado como g de x. Y aquí tenemos una relación, una correspondencia y le hemos denominado a esta función la función g. Y observen ahora esto acá. Tenemos una nueva función, la función f. Pero, ¿cuál es el dominio de la función f? Correcto, el ámbito de la función g. ¿Lo observaron? Entonces, ¿cuál es la composición de funciones? Muy bien, excelente. ¿Qué es importante recordar acá? Observen que el primer conjunto es el dominio de g y el segundo conjunto es el ámbito de g. Pero el ámbito de g coincide con el dominio de f. Y eso en matemática vamos a decir que es un subconjunto. El ámbito de g es subconjunto del dominio de f. Anótelo, es importante. Repito porque repetir es bueno cuando lo que se repite es importante. El ámbito de g es subconjunto del dominio de f para que exista la composición de funciones. Y el tercer conjunto es el ámbito de f. Entonces, mucha atención con esta condición. Podríamos representarlo de la siguiente forma. El dominio de la composición de f y g es igual al conjunto de las x, tal que x pertenece al dominio de g. Y además, g de x pertenece al dominio de f. Anótelo, es importantísimo que lo tengamos muy presente. Analicemos esta definición con estos ejemplos. Considere la función f de x igual a 2x menos 3 y g de x igual a x al cuadrado menos 10. ¿Qué vamos a hacer? Observemos que en la primera función, tanto el dominio como el codominio es R, es decir, el conjunto de números reales. Y lo mismo con la función g. Ambas funciones tienen dominio R y codominio R. ¿Qué les parece si calculamos
la composición de f y g evaluada en -1. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar la definición de composición. ¿Qué nos decía la definición de composición? ¿A qué es equivalente? La composición de f y g de -1 es equivalente a f de g de -1. Es decir, tenemos que evaluar primero en la función g. ¿Y cuál es la función g? X al cuadrado menos 10. Entonces, vamos a sustituir -1 en x al cuadrado menos 10. Correcto, muy bien. Ahora, ¿cuánto nos da -1 al cuadrado menos 10? Muy bien, -9. Por lo tanto, ahora vamos a calcular f de -9, es decir, la imagen de -9. Y para ello, hacemos la sustitución de -9 en 2x menos 3. ¿Y cuánto nos da 2 por -9 menos 3? Correcto, -21. Por lo tanto, la imagen de esta composición evaluada en -1 es -21. ¿Qué tal? ¿Vieron qué interesante que es evaluar una composición de funciones? Ok, sigamos evaluando, pero ahora observen el orden. Ahora vamos a evaluar la composición de g y f de -1. ¿Vieron que no es el mismo orden? Utilicemos la definición de composición. ¿A qué es equivalente? A g de f de -1. Es decir, primero vamos a evaluar -1 ¿en cuál función? En la función f. ¿Y cuál era la función f? 2x menos 3. Entonces, haciendo la sustitución, obtenemos g de 2 por -1 menos 3. 2 por -1 menos 2 menos 3. Correcto, -5. Ahora hay que evaluar en g. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? La imagen de -5. ¿Y quién es g? El criterio de g es x al cuadrado menos 10. Haciendo la sustitución, tenemos que -5 al cuadrado menos 10. Correcto. La g compuesta con f de -1 es igual a 15. ¡Wow! Qué interesante es que podamos evaluar composiciones de funciones. ¿Y nos dio igual los resultados? Observemos. Cuando evaluamos la composición de f y g de -1, obtuvimos menos 21. Pero cuando evaluamos g o f de -1, obtuvimos 15. ¿Qué podemos concluir en este momento? Muy bien, que la composición de f y g de -1 es diferente de la composición de g y f de -1. Ahora bien, ¿qué les parece si determinamos los criterios? Antes evaluamos una composición. Ahora vamos a determinar el criterio, primeramente de la composición de f y g de x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues volvamos a utilizar la definición. Por definición, tenemos que esto es f de g de x. ¿Qué hay que hacer? Vamos a evaluar g de x en la función f. ¿Y quién era g de x? Es x al cuadrado menos 10. ¿Y quién es f? 2x menos 3. Entonces, haciendo la respectiva sustitución, obtenemos 2 por x al cuadrado menos 10 menos 3. Efectuando las operaciones y la propiedad distributiva, tenemos 2x al cuadrado menos 20 menos 3 y obtenemos que la composición de f y g de x es igual a 2x al cuadrado menos 23. Tengamos presente este último resultado, este último criterio. ¿Por qué? Porque lo vamos a comparar con esta nueva composición, g y f de x. Observemos entonces, por definición, lo definimos como g de f de x. Entonces, ¿quién era f de x? Es 2x menos 3. ¿Y quién es g de x? X al cuadrado menos 10. Evaluémoslo. Entonces tenemos 2x menos 3 al cuadrado menos 10. Y esto es equivalente a 4x al cuadrado menos 12x más 9 menos 10. Reduciendo los términos semejantes, obtenemos el criterio de esta composición, que es
4x al cuadrado menos 12x menos 3. Ahora, comparemos. ¿Para qué valores de x se cumple que estas dos composiciones son iguales? ¿Qué les parece si igualamos ambos criterios? Entonces, igualando ambos criterios, obtenemos 2x al cuadrado menos 23 es igual a 4x al cuadrado menos 12x menos 1. Ahora, vamos a restar 2x al cuadrado y sumar 23 en ambos lados. Por lo tanto, obtenemos esta ecuación cuadrática. Reduciendo términos, obtenemos 0 es igual a 2x al cuadrado menos 12x más 22. Observen que podemos dividir por 2. Dividiendo por 2 ambos lados de la ecuación, obtenemos que x al cuadrado menos 6x más 11 es igual a 0. Trabajemos con esta ecuación cuadrática. ¿Qué les parece si resolvemos la ecuación cuadrática? Y vamos a calcular el discriminante de esta ecuación cuadrática. El discriminante es igual a menos 6 al cuadrado menos 4 por 1 por 11. Recordemos, el discriminante es b al cuadrado menos 4a por c. ¿Quién era a? El coeficiente que está antes de x al cuadrado, b el que está antes de la x y c el término independiente. ¿Y cuánto nos da el discriminante? Menos 8. ¡Auch! Discriminante negativo. ¿Qué significa? Que la ecuación cuadrática no tiene soluciones reales. Entonces, ¿qué podemos concluir a nuestra pregunta? Que para todo número real x se cumple que la composición de f y g de x es diferente a la composición de g y f de x. Y vamos con este ejemplo. Tenemos la función g de x y la vamos a representar gráficamente a la función f. Observemos acá, ¿cuál es el dominio de la función f? El dominio es de menos 6 a 7. ¿Y cuál es el ámbito? Muy bien, en el eje y de 0 a 4. Por lo tanto, ¿existirá dicha composición? Pues analicemos lo siguiente. Para g de x, por ser una función lineal, y observe que no nos dieron el dominio y el ámbito, entonces el dominio y el ámbito va a ser R, el conjunto de números reales. Y ya habíamos definido el dominio y ámbito de f. ¿Qué debe cumplirse? Que el ámbito de G es el dominio de F. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Ah, sí, que el ámbito de G no es subconjunto del dominio de F. ¿Lo vieron? Por lo tanto, no puede definirse la composición de funciones. Y les dejo de tarea para que ustedes puedan trabajar en su casita el otro criterio. Pues, ¿qué les parece? Si vamos en este momento al Matematips del día de hoy. En nuestro Matematips del día de hoy, Lucía va a trabajar con nosotros los números cuadrados. Entonces, lo podríamos expresar como una composición de funciones si expresamos f de x como n-1 y a g de x lo podríamos expresar como n-1 por n por 2n-1 sobre 6. Lucía, adelante. Hola, hoy quiero contarles algo muy interesante. ¿Ustedes saben qué son los números cuadrados perfectos? Bueno, todo viene desde muy atrás, desde Pitágoras. Un número es un cuadrado perfecto si corresponde a cuadrados perfectos, o sea, si se logran ordenar como un cuadrado, de forma que nos quede igual cantidad de filas y columnas. Así, el total de puntos que nos quede es un número cuadrado perfecto. El primer número cuadrado es el 1. 1 por 1 igual 1. El segundo número cuadrado es el 4. 2 al cuadrado igual a 4. El tercero es el 9. 3 al cuadrado igual a 9. Y así podemos ir elevando cada número. Sin embargo, también existe una fórmula para ir sumando los números cuadrados perfectos, que es n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Si queremos saber la suma de los 4 primeros números cuadrados, sería
4 por 4 más 1 por 2 por 4 más 1 dividido entre 6. Y eso es igual a 30. ¿Vieron qué interesante? Por un lado, ya sabemos cómo calcular números cuadrados perfectos y por otro, podemos sumarlos con esta fórmula. Yo los invito a calcular los primeros 10 números cuadrados y comprobarlo mediante esta fórmula. Voy a hacerlo. Vamos a ver. El día de hoy, en la autoevaluación, María nos va a ayudar a nosotros con la autoevaluación. ¿Qué aprendiste el día de hoy, María? Aprendí muchos conocimientos sobre la función y que para una composición de la función f y g, esta solo puede existir cuando el ámbito de g es el subconjunto del dominio en f. Muy bien, María Cristina. Y cuéntame, ¿qué experimentaste en la clase del día de hoy? El tema de hoy me gustó muchísimo, y más cuando tuvimos que evaluar una función en otra. Y cuéntame, ¿cómo te sentiste al desarrollar la composición de funciones? De hecho, me sentí muy motivada con la explicación, y cuando íbamos haciendo más ejemplos, iba entendiendo mejor cómo sacar la imagen de una composición. ¿Y cómo puedes mejorar para la próxima clase? Bueno, definitivamente tengo que tomar más apuntes y practicar todo lo que vimos en la lección de hoy. Bueno, hasta luego. Que Dios me los bendiga. Chao.